Pues gracias, Enric, por la oración que nos hace falta a todos, pero gracias especialmente al Señor por su palabra y por las ocasiones que tenemos de recibirla pues, con la única distancia del idioma. Todo lo demás está directamente relacionado con nuestras vidas, ¿verdad? Así que los idiomas originales a veces son difíciles de traducir, pero tenemos que dar muchas gracias al Señor por las versiones que tenemos, por las traducciones que tenemos de la palabra y por todos los intentos de traerlas hasta nosotros sin interpretaciones, para que nosotros y el Espíritu Santo a través de nosotros mismos pues nos hable directamente al corazón. Así que esa es nuestra oración, que la palabra nos hable y nos cambie, nos alimente, nos transforme de acuerdo a su propósito. Capítulo 9 del libro de Oseas. Vamos a leerlo. No te alegres, Israel. No hagas fiesta como las naciones, porque te has prostituido. Le has sido infiel a tu Dios. Prefieres la paga de prostituta que recibes en todos los trigales. Ni el trigo ni las uvas podrán alimentarlos. El vino nuevo no tendrá el gusto que esperaban. No habitarán en la tierra del Señor. Efraín regresará a Egipto y comerá inmundicias en Asiria. No le ofrecerán al Señor más libaciones de vino, ni le serán gratos sus sacrificios. Se les volverá pan de lágrimas. Quienes lo coman quedarán impuros. Tal vez les sirva para matar el hambre, pero no tendrá cabida en la casa del Señor. ¿Qué haréis vosotros en los días de fiesta o en las peregrinaciones en honor del Señor? Aunque escapen de la destrucción, los recogerá Egipto y los enterrará Memphis. Sus tesoros de plata se llenarán de ortigas y los espinos invadirán sus tiendas. Han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel, es tan grande tu maldad y tan inmensa tu hostilidad que al profeta se le tiene por necio y al hombre inspirado por loco. El profeta junto con Dios es el centinela de Efraín, pero enfrenta trampas en todos sus caminos y hostilidad en la casa de su Dios. Han llegado al colmo de la corrupción como en los días de Gibeá, pero Dios se acordará de sus perversidades y los castigará por sus pecados. Cuando encontré a Israel, fue como hallar uvas en el desierto. Cuando vi a vuestros antepasados, fue como ver higos tiernos en la higuera. Pero ellos se fueron a Baal Peor y se entregaron a la vergüenza. Se volvieron tan detestables como el objeto de su amor. El esplendor de Efraín saldrá volando como un ave. No habrá más concepción, ni embarazo, ni nacimiento. Y aun cuando vean crecer a sus hijos, yo los arrebataré de este mundo. ¡Ay de ellos cuando los abandone! He visto a Efraín y a Tiro plantados en una pradera, pero Efraín entregará a sus hijos al verdugo. Dale, Señor, ¿qué les darás? Dales vientres que aborten y pechos resecos. Toda su maldad viene de Gilgal. Allí los aborrecí por causa de sus maldades. Los expulsaré de mi casa. No volveré a amarlos, pues todas sus autoridades son rebeldes. Efraín se ha marchitado, su raíz se secó y no produce fruto. Aunque llegue a tener hijos, mataré el precioso fruto de su vientre. Porque no le obedecieron, mi Dios los rechazará. Andarán errantes entre las naciones. Hay momentos de euforia en los que todo parece que nos va bien, o eso queremos hacer creer a todo el mundo. Ahora es muy frecuente exhibir en nuestras redes sociales todo aquello bonito, ¿no?, que tenemos para enseñar.
incluso exagerando. Está muy bien considerado ahora el enseñarnos y enseñar que nuestra vida parece una auténtica fiesta, ¿verdad? Algo así le pasaba al pueblo de Israel en el momento en que se escribieron estas palabras. Estaban en un éxtasis absoluto, convencidos de que todo les iba bien, celebrándolo en honor de los dioses de las naciones vecinas y abandonando por completo su relación con el Dios que les había sacado de Egipto, les había dado la tierra que fluye leche y miel y les había dado la oportunidad de vivir ahí, de ser testimonio, de ser luz, de ser sal en medio de un mundo que estaba podrido. En lugar de eso, pues el pueblo de Israel sabéis que pasó por muchas etapas, pero las más frecuentes eran las que retrata, por ejemplo, este pasaje, o a las que se dirige este pasaje. Y es que es muy humano, y el pueblo de Israel no tenemos que olvidar que es a quien Dios escogió para mostrar cómo somos los humanos y el amor que nos tiene, pues que el pueblo de Israel hacía fiestas. Están en este periodo de bonanza económica, de aparente progreso, y dándole las gracias a los dioses de los vecinos, pues se involucraban en una serie de prácticas, en una serie de fiestas que tenían una componente escandalosa para el Dios que les había salvado de Egipto, que tenían una componente que le daba a nuestro Dios, a su Dios, la sensación de haber sido burlado, de haber sido engañado. Y por eso el libro de Oseas, sabéis que empieza con la historia del propio Oseas y la rebelión o la traición de su propia esposa. Cuando estamos de fiesta, cuando nos viene la euforia, no nos da ganas de que nadie nos diga, nos ponga delante de la realidad, ¿verdad? No me fastidies ahora. Estoy de fiesta, no quiero oír dramas. Déjame disfrutar el momento. Déjame sentirme orgulloso de lo que he conseguido. ¿Alguien ha ido de fiesta porque ha conseguido, yo qué sé, una plaza en un trabajo? ¿Alguien se ha ido de fiesta porque ha tenido un aumento de sueldo tremendo y se ha gastado la mitad de la primera paga en el aumento, en la fiesta? No estoy hablando de cosas que nos toquen de lejos, ¿verdad? Es muy humano tender a ese tipo de celebraciones. Déjame en paz. Ahora lo que quiero es celebrar, hacerme un homenaje. ¿Lo sabéis? Ahora llega la época de vacaciones y queremos todos hacernos un homenaje. Freddie Mercury, que es un cantante muy conocido para los que ya somos un poco mayores, los jóvenes quizás no tienen tanta conexión con él, dejó una canción que dejó muy confuso a uno de sus compañeros en la banda Queen, que es los que cantaban esta canción. Tuvieron una controversia tremenda acerca de la oportunidad de publicar esta canción y cantarla. Estamos hablando del año 79, del siglo pasado, hace 50 años casi. Esa canción se llamaba y se llama No me pares ahora, Don't Stop Me Now. Seguro que la habéis oído, que la habéis incluso cantado sin saber muy bien a qué se debe, qué quiere decir esa letra, ¿verdad? Un fragmento. Dice, no me pares ahora. Ahora voy a gozar, me siento vivo y el mundo lo pondré de cabeza. Ni estoy flotando en éxtasis. No me pares, porque voy a pasármelo bien. A pasármelo bien. Soy un cometa. El cielo, quiero atravesar el cielo como un águila. Soy un tigre. Soy como aquel que desafía las leyes de la gravedad. Soy un coche de carreras. Soy lo que no hay.
el cielo voy a quemar, a 200 grados. Por eso me llaman el señor Fahrenheit, que es 200 grados Fahrenheit es en inglés, ¿no? En español sería el señor Celsius, que son los grados de aquí. Es un estudio de lo que es irse de fiesta y desmadrarse absolutamente. Su compañero de banda, el guitarrista, un hombre cabal que ha llegado a los 80 años, creo que ha celebrado hace poco, le dijo a Freddie Mercury: esta canción es un exceso, incita al desmadre absoluto, no me gusta nada. Y casi esa canción no salió en el disco que sacaron, pero salió. Y con el tiempo se convirtió en lo que hoy los psicólogos llaman uno de los himnos universales a la alegría. Imaginaos. Pues es un reflejo de lo que pensamos cuando estamos absolutamente descontrolados y queremos hacernos un monumento a nosotros mismos. Así que no tiene que extrañarnos que esta canción tenga ese éxito. Pero, claro, por lo que estaba preocupado el compañero de Freddie Mercury era por lo que esa canción significaba y lo que podría significar para las generaciones que la escucharan y para quienes hicieran de ella su himno, como ha sucedido. Es que Freddie Mercury, sabéis que en el año 91 falleció. Es decir, su vida era un vivo retrato de lo que esa canción que él escribió suponía. ¿Dónde está el motivo de la fiesta? Esa sería la pregunta que el Señor nos hace a nosotros hoy a través de este capítulo 9 de Oseas. ¿Dónde está? ¿Por qué estás haciendo fiesta? Para un momento y piensa por qué estás haciendo fiesta. Porque tu Creador, el que te ha dado la vida, el que te ha dado todo lo bello que puedes contemplar y de lo que puedes disfrutar en este mundo, está profundamente decepcionado por tu motivación al hacer fiesta. Por mi motivación, a veces, al hacer fiesta. Y por eso salen estas palabras de su corazón. ¿Os acordáis cuando hicimos la introducción al libro de Oseas, que le llamábamos el corazón de Dios, al desnudo, que Dios nos iba a mostrar su corazón? Pues estas palabras vienen directas del corazón del Señor, del corazón del ofendido, del corazón del engañado, del corazón del decepcionado. Es bueno que pensemos en estas, sobre todo en los primeros 6 versículos, ¿no? En este sentido. Los 3 primeros capítulos del libro de Oseas, del 1 al 3, nos cuentan la historia de la decepción de Oseas con su esposa. Pero también nos cuentan la historia de la reacción de Oseas con su esposa. Y esa reacción no es la reacción de cualquiera de nosotros. Esa reacción es la reacción del Señor, del Dios y Padre de todos nosotros, del Dios que nos creó. Es la reacción del Dios misericordioso, del Dios de Juan 3:16 que hemos dicho antes. De tal manera amó Dios al mundo, que dice después, que lo castigó y lo fundió como se merecía. No, pero para que lleguemos a esta verdad, para que lleguemos a ser conscientes de lo que Dios nos ama, es bueno, es conveniente que sepamos en qué situación estamos. Y por eso el mérito del amor de Dios hacia nosotros es mucho mayor. Porque estamos en esa situación de celebrar nuestra vida sin tener en cuenta al que nos dio la vida. Estamos en un espacio en el cual excluimos de nuestras fiestas a aquel que nos da el motivo para estar alegres. Y la llamada de atención aquí es tanto para creyentes como para incrédulos. Si eres creyente, si llevas muchos años en el Señor y tu vida se está relajando, se está acostumbrando a ser religioso y no a tener una relación personal con el Señor, seguramente tus fiestas van a tener muy poco que ver con el único motivo por el que podemos hacer
fiesta. Y si no eres creyente, si todavía estás dudando, si todavía no estás, si todavía piensas que puedes dirigir tu vida, tu propia vida, y crees que tus criterios de lo que está bien y está mal son los que mandan, pues resulta que necesitas también escuchar estas palabras para darte cuenta de la explicación de lo que pasa en el mundo y de la explicación de lo que te pasa a ti. Cuando vamos a los museos, los que somos menos de letras y menos de arte, podemos impresionarnos con un cuadro precioso o con una obra de arte, la que sea, preciosa, por la belleza que tiene, pero no es hasta que nos explica el guía o quien venga con nosotros que sabe de verdad lo que hay detrás de esa obra, no somos capaces de llegar hasta el fondo de ella y de disfrutar realmente de la verdadera historia que hay detrás de esa belleza que es una obra de arte. Pues la Biblia se dedica a explicarnos lo que hay detrás de la belleza que vemos y también de las miserias que vemos. La palabra de Dios es justamente la guía que nos habla de dónde estamos, quiénes somos, por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Y aquellos israelitas que habían sido privilegiados al ser elegidos por el Señor para revelarse, para mostrar su poder, para mostrar su fuerza, para mostrar lo que es capaz de hacer con gente inútil y cobarde, como ella eran ellos y como somos nosotros, pues se habían olvidado de todo aquello y lo que habían hecho había sido darse un homenaje a sí mismos y sentirse orgullosos de haber abandonado al Dios que los había salvado. Así que, por eso, dice aquí en el verso 3, no habitarán en la tierra del Señor. Efraín regresará a Egipto y comerá inmundicias en Asiria. Estaban tan cegados y tan cerrados a lo que estaban diciéndole los profetas, que ahora veremos cómo les calificaban, que iban a tener que pagar un precio muy alto por esa desconfianza, por esa ignorancia de lo que realmente había sido la razón de su éxito. Así que estos primeros 6 versículos, del 1 al 6, en los que Dios les manda un mensaje muy directo sobre qué les está pasando realmente y que necesitan parar, no son solamente un reproche. A veces confundimos los reproches de Dios con las llamadas de atención. Cuando Dios nos habla de nuestro pecado y de lo que viene como consecuencia de nuestro pecado, siempre es para darnos la oportunidad de arrepentirnos. Siempre es para darnos la oportunidad de reflexionar y volvernos a Él. Todo el libro de Oseas es ese mensaje de, aunque te has vuelto una adúltera, entender la metáfora, te voy a restaurar, te voy a traer hacia mí y te voy a restaurar en tu posición anterior. Tu posición nueva va a ser mejor que la que tenías cuando eras mi esposa por primera vez. Ese es el mensaje del libro de Oseas y de la palabra de Dios, la Biblia, para todos nosotros. Así que no nos olvidamos de los 3 primeros capítulos de este libro, que son los que dan razón a todo lo que ha venido después, a todo lo que estamos viendo después. Fijaos en el capítulo 2, verso 13, le dice Oseas a su esposa: haré cesar toda tu alegría, porque la mujer se fue con otros y además se prostituyó. Haré cesar todas tus fiestas, todos tus novilunios y sábados y todas tus solemnidades. Lo mismo, todas tus fiestas. Lo mismo que en el capítulo 9, pero el capítulo 9 ya está aplicado no a la esposa de Oseas, sino aplicado a todo el pueblo de Israel. Para la fiesta que tenían montada, fiesta continua en la que no se reflexionaba mucho sobre donde realmente les había llevado el Señor, sino todo lo contrario, hay un mensaje muy claro: para la fiesta. Baja el volumen. Para el descontrol de tus instintos. Tu fiesta es un fraude. Nada de lo que pareces estar celebrando está basado en hechos reales. Lo que hay detrás de tu bienestar no son tus dioses, ni son tus méritos.
Lo que hay detrás de esta fiesta es que has renegado de mí. ¿Y estás celebrando que has renegado de mí? Cuando no somos conscientes de quién tenemos a nuestro alrededor, quién nos protege, quién nos da lo mejor que tenemos, y hacemos fiesta a quien nos quita lo mejor que tenemos, podemos sentirnos muy cercanos a los destinatarios de este mensaje. Paga de prostituta. Esto equivale a la prosperidad económica, como si fuera una prioridad máxima. Cuando nuestra prioridad es conseguir dinero, estamos en realidad dando culto al dinero. Dios está en segundo lugar, o en tercero, o en cuarto. Y en primer lugar está nuestra prioridad de conseguir riquezas, la prosperidad económica como prioridad máxima. Cuando el dinero es nuestra máxima aspiración y estamos dispuestos a hacer lo que sea por conseguirlo, entonces Dios no está en el primer lugar. Y eso que parece que es un gran Dios se nos puede volver en contra. El anuncio de esta porción de la Escritura, de estos primeros 6 versículos, es: nada te va a satisfacer. Nada te va a dar lo que deseas. Ni los mejores restaurantes, ni los mejores chefs, ni los mejores coches, ni las mejores casas, ni todo eso no te va a dar lo que tú estás deseando. Porque si en el fondo lo que quieres es que alguien te adore, que es lo que nosotros los humanos nos gustaría, ocupar el lugar de Dios, estás realmente fuera de juego, porque eso no lo vas a poder conseguir. Todo se desvanece. Les dice. Cuando te despiertas de una fiesta como en la que realmente has soltado amarras, lo que menos te gusta es mirarte al espejo. Y lo que menos nos gusta a los humanos es que alguien nos ponga el espejo delante. Así que los israelitas estaban desechando el espejo, porque había quienes estaban levantando la voz y estaban diciendo: por ahí no es, hay que dejar esto, hay que parar esto, tenéis que dejar de adorar a los dioses de otros y centraros en el vuestro. Pero eso no era bien recibido. ¿Cómo puedes menospreciar mi advertencia? Esto es el mensaje de los versos 7 al 9. ¿Tan lejos has llegado de tus maldades que no quieres ni siquiera oírme? ¿Te va en ellos salvarte, pero ahogas mi mensaje en corrupciones de toda clase? ¿Solo porque aún no has visto que te ha llegado el juicio? ¿Solo porque no has visto aún las consecuencias de estar de espaldas a mí, de ignorarme? Versos 7 a 9. Han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel, es tan grande tu maldad y tan inmensa tu hostilidad que al profeta se le tiene por necio y al hombre inspirado por loco. Que nunca tomemos la palabra del Señor como algo vano. Que nunca nos tomemos a broma lo que nos dice el Señor en su palabra. Hoy no tenemos profetas que van hablando en nombre suyo, porque ya quedaron registrados aquí hasta el último profeta y hasta el Señor Jesucristo, que vino ya a hablarnos en idioma humano. Todo está en la palabra. ¿Cómo conocemos la palabra? ¿Cómo nos tomamos la palabra del Señor? ¿Hasta dónde somos capaces de conocer, memorizar y, sobre todo, obedecer la palabra? Porque es de esto de lo que está hablando. ¿Qué significa despreciar a los profetas en el siglo XXI? Pues coger esto de aquí y relativizarlo, ¿no? Y decir, bueno, la Biblia dice esto, pero es que claro, fue hace tantos años,
o es que ya ahora los tiempos han cambiado, es que mi circunstancia, ¿verdad? No se puede adulterar, pero es que yo tengo una circunstancia en la que me siento con libertad. No se puede mentir, pero si no miento, la que me va a caer. No se puede desear los bienes del otro, pero es que sin ambición en este mundo, a ver a dónde vas, ¿verdad? Estas son respuestas y reflexiones que oímos constantemente. Pues aquí lo que nos dice la palabra es, cuidado con menospreciar lo que está revelado. Y sobre todo una cosa, que es que se nos ha revelado a nosotros después de toda esta historia. Es que a nosotros se nos ha revelado mucho más. A nosotros se nos ha revelado no solo que el hombre y la mujer andan perdidos si no están pendientes de su Creador, sino que esa perdición es posible remediarla, es posible darle la vuelta, es posible encontrar un Salvador. Y ese Salvador ya murió por nosotros y ya resucitó por nosotros. Así que, ¿cómo puedes menospreciar mi advertencia?, dice aquí. Verso 9. Han llegado al colmo de la corrupción, como en los días de Gibeá, pero Dios se acordará de sus perversidades y los castigará por sus pecados. ¿Cómo puedes darme la espalda? ¿Por qué me ignoras de esta manera? Esto es algo que también seguramente le diría a Oseas, a su esposa, a Gomer. Y nos dice hoy a nosotros el Señor, ¿no? Si estamos en una situación de rebeldía o de ignorancia, no digo de rebeldía, simplemente ignorar. ¿Por qué? Soy quien te ha dado todo. Soy quien está dispuesto a darte todo. Y tú te das la vuelta y me das la espalda, ¿no? Tanto te has subido a tu orgullo que desprecias mi deseo de hacerte bien y mis palabras de cariño, mis muestras de misericordia. Mírate eso, antes de que te alcancen tus propias maldades. Eso le pasó a Gomer, a la esposa de Oseas. Mucha fiesta, mucha juerga, mucho amante, y luego se volvió vieja y humillada por todos. De ahí la sacó Oseas, pagando por ella, porque se había llegado a hacer esclava. Y de ahí el Señor te quiere sacar a ti y a mí si es que llegamos a ese punto. El ejemplo de Gibeá no es otro que el de un pueblo contra otro, una guerra civil que hubo dentro del pueblo de Israel en el pasado, antes de que se dicen todas estas palabras, motivado por una barbaridad que se hizo con la concubina de alguien de la tribu de Efraín. Lo podéis ver en Josué 19, no tenemos tiempo de pararnos a la historia, pero creo que es una de las mayores muestras de depravación del ser humano. Pues ahí está descrita, Josué 19 y siguientes, en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no era un pueblo de gente guay, y santa y religiosa. Era un pueblo rebelde, era un pueblo duro, era un pueblo cobarde. Era un pueblo que a la primera de cambio traicionaba al Señor, como tú y como yo. Así que no nos podemos poner a juzgar a nadie, ¿verdad? Pero justamente les recuerda que han llegado a ser como aquel episodio vergonzoso del pueblo de Israel en el que de una pobre mujer se aprovechan y la destrozan con literalmente unos hombres de su propio pueblo. Habéis llegado a ser como aquello que pasó en Gibeá. Pero el Señor sigue hablando con ellos, una cosa que llama mucho la atención. En muchas películas sale el bueno, ¿no? Ante la amenaza del malo, ejecutándolo directamente sin decirle ni mu, ¿verdad? Estoy acordando ahora de una peli, concretamente, de una de ellas, ¿no? Y además le dice, para disparar a alguien no se le avisa, punto. Lo que hay dentro del corazón del Señor es justo lo contrario, es deseo de avisar. Te van a alcanzar tus propias maldades, te va a alcanzar tu propia rebeldía, te va a alcanzar.
No lo dudes. Vuélvete a mí. Todos los avisos del Señor, toda la palabra que está, que en lo que nosotros a veces nos fijamos pensando que son reproches y que el Señor es muy pesado diciéndonos todo lo malo que somos, no son nada más que llamadas al arrepentimiento. ¿Cómo puedo dejar de ignorar a Dios? Pues lo vamos a ver, pero aquí tenemos la muestra. Dios no se cansa de hablarnos. Dios no se cansa de hablar a su pueblo. Dios no se cansa de advertir. Vais a desaparecer del mapa. El mapa en el que yo os había puesto, una región concreta, de ese mapa vais a ser borrados. Oseas, capítulo 9, versos 10 al 13, siguiente mensaje, ¿no? La decepción del Señor, pero aún su misericordia. Cuando encontré a Israel, fue como hallar uvas en el desierto. Esas son las palabras de amor de un marido o de un esposo hacia su esposa, de cuando la conoció, cuando se enamoró de ella, ¿verdad? Es ese mismo tipo de lenguaje. Cuando os vi, me parecisteis preciosos. Las uvas en el desierto se han llegado a cultivar a finales del siglo XX en Israel. Ya hay uvas en el desierto. Pero durante toda la historia de la humanidad, hasta finales del siglo XX, no había uvas en el desierto, no había forma de que hubiera uvas en el desierto. ¿Sabéis lo que es una uva, verdad? Todos sabemos lo que es una uva. Y un racimo de uvas, mejor todavía. Agua, azúcar y unos sabores impresionantes. Ahora nos falta muy poquito para empezar a recoger uvas, ¿eh? Con el calentamiento que está habiendo van a madurar antes, así que vamos a tener uvas nuevas muy prontito. Uvas en el desierto es como decir, cuando te vi encontré la joya que yo no merecía. Higos en la primera etapa, higos nuevos, es lo mismo que cuando uno está andando en verano, ¿verdad?, por el campo, hace calor y de repente ve que las higueras empiezan a dar los higos nuevos, los mejores higos que hay. Pues con esas imágenes poéticas y románticas casi, el Señor se refiere a su pueblo y se refiere a todos nosotros. Cuando te encontré, Israel, fue como hallar uvas en el desierto. Cuando vi a vuestros antepasados, fue como ver higos tiernos en la higuera. Pero ellos se fueron a Baal Peor y se entregaron a la vergüenza. Se volvieron tan detestables como el objeto de su amor. El esplendor de Efraín saldrá volando como un ave. No habrá más concepción, ni embarazo, ni nacimiento. Y aun cuando vean crecer a sus hijos, los arrebataré de este mundo. ¡Ay de ellos cuando los abandone! He visto a Efraín y a Tiro plantados en una pradera, pero Efraín entregará sus hijos al verdugo. ¡Buah! Cuidado, dejad la fiesta. Hemos empezado así. Porque os espera completamente lo contrario de lo que estáis celebrando. El dios Baal Peor, era el señor del monte Peor. Era el dios de la fertilidad, como la mayoría de los dioses de los pueblos alrededor de Israel. Y darle culto a Baal era tener orgías con prostitutas de Baal. Entonces, el culto a Baal era, aparentemente, para los sentidos y para todo lo demás, parecía más fiesta que darle culto a Dios sacrificando un novillo y pidiéndole perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Así que era muy fácil para el pueblo de Israel irse al culto a Baal Peor. Igual que es muy fácil para nosotros hoy irnos detrás de aquello que aparentemente nos da placer, nos da sensación de poder, nos da sensación de control. Puede ser el sexo, puede ser el alcohol, puede ser lo que queráis. Puede ser lo que queramos. Todo aquello que da placer a nuestros sentidos nos
hace más sencillo el orientar nuestro comportamiento que aquello que nos está llamando a sujetar nuestros sentidos, a sujetar nuestros instintos, a sujetar nuestros deseos de convertirnos en el centro, ¿verdad? Así que lo que les está diciendo aquí, lo que tiene que ver con los vientres que iban a abortar y con toda la falta de fecundidad, era justamente para que vieran que por mucho culto que le estuvieran dando a Baal Peor, lo que les esperaba era la realidad pura y dura. No sabemos qué método usó el Señor para que aquellos israelitas dejaran de tener hijos, pero lo anuncia claramente y así pasó. Y así pasó, y así les pasó después, que como siguieron sin hacer caso, pues acabaron siendo prisioneros, acabaron siendo esclavos y acabaron deseando que sus hijos no vieran la humillación a la que estaban siendo sometidos. Así que lo que está aquí simplemente era el aviso de lo que iba a pasar. Los dioses de la fertilidad no tienen ningún poder, los dioses del hedonismo, los dioses del placer inmediato no tienen ningún poder, solo te van a hacer pasar un ratito bueno, unos segundos, unos minutos en los que te crees el rey o la reina del mundo y después volverás a la realidad. Volverás a la enfermedad, a la resaca, a las adicciones, a la falta de dinero porque te lo has gastado en otras cosas. Esa es la realidad. La fiesta no es nada, la fiesta dura esto. Y esto es lo que les está diciendo el Señor. Me debéis todo y estáis celebrando, le estáis aplaudiendo a vuestros propios sentidos. Que al final Baal Peor no dejaba de ser el Dios que satisface mis mayores aspiraciones, ¿verdad? ¿Qué satisface tus mayores aspiraciones hoy? Esa es la pregunta que nos lanza, ¿no? Una y otra vez. Vuestros dioses os van a fallar. Si algunos tenéis, sí que quiero hacer aquí un apunte, si algunos estáis usando la traducción de la Nueva Versión Internacional, que es una buena versión, pero tiene algunas cuestiones en las que creo que debemos de tener en cuenta, el verso 15, veréis que dice que hay algo así como que ahí empezó a aborrecer al pueblo de Israel, ¿no? En realidad la traducción no es tan empezó, sino ahí os aborrecí, ¿vale? El verso 15 forma parte de ese bloque que hemos estado, que tenemos ahora delante, que es: he visto a Efraín y Tiro plantados en una pradera, pero Efraín entregará a sus hijos al verdugo. Dale, Señor, ¿qué les darás? Dales vientres que aborten, pechos resecos. Toda su maldad comenzó en Gilgal. Allí los aborrecí, esa sería la traducción adecuada. No allí empecé a aborrecerlos, sino allí los aborrecí. ¿Por qué? Porque en Gilgal también hay otra historia, y es que es donde estaban haciendo sus mayores celebraciones ahora. Y sin embargo, Gilgal fue donde celebraron por primera vez su llegada del Éxodo, donde celebraron por primera vez su pacto con el Señor y donde celebraron por primera vez la primera circuncisión del pueblo. Donde Gilgal fue donde el Señor hizo pacto con ellos. Es como si se hubieran ido a acostar en la cama en la que como si Gomer se hubiera ido a acostar en la cama en la que primero celebró la luna de miel con su esposo y se hubiera ido a acostar a esa cama con otro. Esa es la figura la potente figura que nos está mandando el Señor. Me siento absolutamente traicionado. En Gilgal hicimos nuestro pacto. En Gilgal nos casamos, podríamos decir. Y en Gilgal estáis haciendo el mayor de los adulterios. Así me siento. Así me siento. Os van a fallar vuestros dioses, es el mensaje hasta el verso 17. Tim Keller, en su libro Dioses que fallan, nos da como 7 pasos, ¿no? Por los que pasamos, yo creo que casi todos, cuando estamos lejos del Señor. Primero, tenemos un impulso irresistible a construirnos un ideal de vida.
buscar a quién admirar, a quién temer, a quién amar incondicionalmente. Somos criaturas. Somos conscientes de que existimos y siempre tenemos ese impulso irresistible a buscar nuestras referencias. En esta búsqueda nos construimos un relato, una historia que explique lo que hacemos en este mundo. ¿Tú tienes un relato para ti? Ese es el primer paso en el que muchas veces nos quedamos en ese primer paso, buscando nuestro relato. En esa búsqueda, en ese relato de quiénes somos y quiénes son nuestros referentes, a quién tememos, a quién amamos y todo esto, la tendencia es a creer que ese relato nos sirve para ordenar nuestra vida. Yo creo que soy bueno haciendo, gestionando una empresa, así que voy a orientar mi vida hacia ese relato. Yo soy un buen empresario o yo soy un buen mecánico y voy a orientar mi vida hacia ahí. Voy a buscar ser un buen mecánico. O yo soy un buen padre, voy a ser un buen padre. Nos hacemos una historia y orientamos nuestra vida conforme a esa historia. Cuando empezamos a vivir, nos damos cuenta de que por mucho que queramos orientar nuestra vida en ese relato, hacia esa historia, fallamos. No somos consecuentes. Yo quiero ser un buen mecánico, pero me aburre estudiar mecánica, por ejemplo. Entonces, quiero ser buen mecánico, quiero ser buen médico, pero me aburre la medicina. No he sacado suficiente nota porque es que hay asignaturas que no puedo con ellas. Y nos vamos decepcionando. Quiero ser un buen amigo, pero traiciono. Quiero ser un buen esposo, pero tengo malos modales. Quiero ser una buena esposa, pero me ha tocado un marido que no hay quien lo aguante. O sea, nos hacemos un relato, nos decepciona el relato, buscamos justificaciones para esas decepciones. Y entonces nos empezamos a poner como vendas, ¿no? Y empezamos a reconstruir el relato. Aún así, y si eres sincero o sincera, te estará pasando, por mucho que reconstruyamos ese relato de nuestra vida, seguimos decepcionándonos, seguimos fallando, seguimos cayendo, seguimos... y si no lo somos conscientes nosotros, alguien nos lo está diciendo a nuestro alrededor. Así que acabamos tan decepcionados de nuestros propios relatos que nos abandonamos un poco a, bueno, vamos a disfrutar de la vida, lo que se pueda, ¿no? O sea, bajamos el listón. Seguimos bajando el listón. Y al final nos dejamos llevar. Carpe diem, ¿no? Mañana ya veremos. Fíjate, fulanito o menganita se ha quedado sin trabajo, lo ha dejado la mujer. Es que no hay que creer en nada. ¿Para qué? Si todo es una decepción. Y quizá en esa sensación de desgaste y de dejar que la vida pase, nos podemos cruzar con alguien que nos puede dar un poquito de orientación, alguien a quien seguir. Y a veces seguimos a la gente, a personas que están igual de desesperados que nosotros, pero salen en un blog o salen en un TikTok y de repente tienen no sé cuántos miles de seguidores y dicen, pues yo también voy a seguir a este que parece que tenga razón, ¿no? Y estamos en ese bucle. Estamos en ese bucle. El libro de Oseas no termina con desesperanza. De hecho, empieza anunciando lo que va a pasar con la esposa infiel y lo que va a pasar con el pueblo de Israel al final. Lo empieza anunciando en los primeros capítulos. Y la Biblia está para justamente darnos esa perspectiva que decíamos al principio de una obra de arte en la que uno solo alcanza a ver un poquito de la belleza que tiene. El libro de Oseas y la palabra de Dios nos orientan y nos dan la historia real, la historia auténtica, la historia del amor
de Dios, de la historia de la misericordia de Dios y de la miseria humana, ¿no? Este es el Dios que no deja de amarnos, no deja de advertirnos, no deja de tender puentes, de extender sus brazos hacia nosotros, hasta dejarlos clavados en una cruz, en la persona de su Hijo. Se hace hombre, se hace uno de nosotros para reconciliarse con nosotros, para que nos reconciliemos con Él. Jesús pagó, el Hijo de Dios pagó esta sensación de injusticia y de zozobra y de fracaso. Él la llevó a la cruz. El único que realmente supo quién era, a qué había venido a este mundo y cuál era el propósito de su vida y de su muerte, nos enseñó justamente a creer en Él. Ese es al que hay que seguir. Ni Juan el Bautista, cuando le preguntaron, se hizo el importante, ¿verdad? Dijo, no, aquel. Este es al que hay que seguir. ¿A quién sigues tú? ¿A quién sigo yo? ¿Algún predicador famoso? ¿Algún blogger? ¿Algún youtuber de estos que están forrados y están con su fortuna en Andorra? ¿A quién sigues? No fue solamente el dolor físico de la cruz el que supuso la tortura más fuerte para Jesucristo. No fue ese dolor. Su mayor sufrimiento fue cargar con la desorientación, con el pecado, con la vergüenza de ser alguien como uno de nosotros, tú y yo, totalmente fracasados. Eso fue lo que le hizo clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso fue lo que a muchos de nosotros, aunque no de manera perfecta, aunque tengamos nuestros asuntillos que resolver todavía, nos hizo creer que Jesús no era solo un título, el Hijo de Dios, así de una forma vacía, sino que era el Cordero, era el sacrificio que Dios puso a nuestro favor, en nuestro lugar, para que celebrásemos otra fiesta, con la que vamos a terminar, que está en Lucas capítulo 15. El hijo pródigo, después de haberse gastado toda su herencia en fiestas, después de haber desperdiciado todo lo que su padre había estado trabajando y le había dado por adelantado, volvió en sí. Tú y yo podemos volver en sí. Esta es la mejor oportunidad que tienes. Si no lo has hecho todavía, vuelve en ti. ¿Cómo puedes dejar de dar la espalda a Dios? Pues reconociendo esa miseria que el hijo pródigo, todos conocemos la historia, pero ahora vamos a leerla un poquito avanzada, reconoció y fue lo que le dio la oportunidad nueva, fue lo que le dio la seguridad del amor de su Padre. Verso 14. Evangelio de Lucas 15:14. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que le hubiera gustado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo:
¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? ¿Cuántos jornaleros del Padre estamos aquí y tenemos comida ya? ¿Cómo es tu relación con el Padre? ¿Ya eres de los jornaleros que tienen comida en abundancia? Ojalá sea así, porque fíjate, si no, tienes todavía otra oportunidad, pero puedes ver al pueblo de Dios, puedes vernos a nosotros, a los que somos creyentes, a los que damos testimonio. Si somos fieles, nos puedes ver como los jornaleros del Señor, teniendo vida abundante. Tengo que volver, verso 18, a mi Padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: Pronto, traed la mejor ropa para vestirlo, ponedle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traed el ternero más gordo y matadlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. ¿Te gustaría que esta fuera la fiesta en la que tú estuvieras más involucrado? Pues esta mañana es una oportunidad especial para ello. Si quieres dejar de estar de espaldas al Señor, la fiesta está preparada para ti. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo hacerlo? Iré y le diré a mi Padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser tu hijo. Eso puedes hacerlo ahora. Y el Señor está esperando, está mirando como ese padre que miraba a lo lejos. Fijaos que dice el relato que aún estaba lejos cuando el Padre lo vio. El Padre no te ve si no está esperando que llegue, si no está en la azotea, por si acaso apareces. El Señor está esperándote. El perdón viene porque Jesús pagó por nosotros, así que la justicia de Dios sigue intacta. No pasa por alto nuestros pecados, los funde en la sangre y en la carne de su Hijo amado. Ahí pagó, ahí fue nuestra justificación, ahí fue nuestra justicia. Así que me gustaría que terminásemos con una oración muy sencilla, pero a la vez que todos podamos hacer. Aquellos que estamos alejados, aunque un día estuvimos cerca, y aquellos que todavía seguimos alejados porque tenemos dificultades para reconocer nuestros fallos, nuestro pecado, nuestro orgullo. Gracias, Padre, porque nos esperas. Gracias, Señor, porque tus brazos no tienen fin. Gracias, Señor, porque la muerte de tu Hijo amado, la cruz, es para nosotros el mejor mensaje y el más claro. Señor, te pido perdón porque no hago honor a de dónde me has sacado. Te pido perdón porque me recuerdo muchas veces buscando mis propios caminos y mis propios criterios. Te pido perdón, Señor, porque sé que todo eso no me lleva hacia ti, no me lleva al éxito, no me lleva a la felicidad, no me lleva a la satisfacción. Te pido perdón, Señor, porque muchas veces me engaño a mí mismo.
pensando que el placer que yo me puedo procurar, el placer que me pueden procurar otros, es mayor que estar a tu lado. Señor, guárdame, perdóname y pon en mí tu corazón, tu espíritu, para que me convierta en un siervo tuyo, para que me convierta en alguien que solo busca seguirte y servirte. Señor, recíbeme en el nombre de Jesús. Amén.